Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre el aburrimiento, la enfermedad del aburrimiento, y para eso tenemos desde España a la doctora Josefa Ros Velasco. Es filósofa, doctora en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Además es investigadora del Centro de Estudios o de Estudios sobre el Aburrimiento. Bienvenida, Josefa, un placer tenerte aquí en El Séptimo Laberinto. Muy buenos días, el placer es mío. Un saludo, Eduardo, otro para ti, Luis, y para todos los oyentes del Séptimo Laberinto. Muchas gracias, Josefa. Este tema es muy interesante y tiene, creo que, muchísimas aristas. Menos mal que tenemos alguito de tiempo para abordarlo. Seguramente que todo el mundo te pregunta a ti por qué estudiaste o por qué estás investigando este tema del aburrimiento. O sea, esa es la pregunta básica. Además de que entiendo, preparándonos para este programa, es que no hay tampoco muchos estudios sobre el aburrimiento, y entiendo que es una investigación que tiene apenas 20 años, 2 décadas como mucho. ¿Por qué esa necesidad de estudiar sobre el aburrimiento? ¿Cuáles son los vacíos que tú te encontraste en el momento de decir, bueno, esto merece ser más estudiado en esta sociedad del siglo XXI? Eduardo, y antes de que nuestra invitada comience, esa era la pregunta que yo tenía reservada. ¿Ves? Estamos conectados, Luis. Así es. No nos vamos a aburrir, está claro. Está clarísimo. Bueno, pues comenzando por el principio, déjame, Eduardo, que clarifique que yo soy investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Tengo un contrato de la Unión Europea, del programa Horizonte 2020, e independientemente de esto, fundé y presido la International Society of Boredom Studies, pero esto es una asociación cultural y académica, también científica, simplemente para unir en un mismo espacio a todas las personas que, ya sea, como digo, a nivel académico y científico o por puro placer, les interesa saber más, ¿no?, sobre esta cuestión que es el aburrimiento. Bien, pues la verdad es que llevo 10 años, llevo una década entera estudiando este fenómeno, que, como bien apuntas, es muy polifacético, se puede abordar desde una perspectiva multidisciplinar. Estamos comprometidos con el descubrimiento de sus misterios, tanto filósofos como psicólogos, sociólogos, historiadores. Es desde luego un tema apasionante. Y yo comencé a estudiar el aburrimiento porque fui consciente en algún momento de que existe un tipo de aburrimiento que verdaderamente puede llegar a considerarse una instancia patológica, un aburrimiento que no es funcional, que nos conduce más bien a la frustración, ¿verdad? Y que es el desencadenante de algunas respuestas desadaptativas. Me preocupaba que un fenómeno tan cotidiano, que está al alcance de cualquiera, que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida, o incluso a lo largo del día de hoy podemos experimentar algún momento de aburrimiento, ¿verdad? Pues ¿cómo es posible que llegue a convertirse en un problema en determinados contextos, en determinadas instancias o en dependencia de determinadas personalidades? Y claro, a mí esto me interesó muchísimo, me interesaba sobre todo aprender del aburrimiento para ayudar a los demás a evitarlo. Y me lancé a la piscina y una década entera llevo con esto. Década entera que culminó, por cierto, en la publicación de un libro de la editorial Alianza Editorial, una de las más prestigiosas de España, que se llama La enfermedad del aburrimiento. Sí, eso es. Este libro tiene el mismo tiempo que mi estudio. Comencé con la tesis doctoral, primero publiqué esta se publicó cuando la defendí en 2017, que tenía un enfoque más de carácter antropológico, pero ya después, en mi periodo postdoctoral, estuve en una estancia de 2 años en la Universidad de Harvard. Ahí empecé a interesarme realmente por cuestiones que tienen que ver más con el carácter práctico, patológico del aburrimiento, y en este libro, como bien dices, pues culmina, ¿no?, toda esa investigación teórica de 10 años en torno a la psicopatología del aburrimiento. Ahora lo que me dedico precisamente es a intentar poner todo esto en práctica, porque al final, si no lo llevamos a la práctica, ¿qué sentido tiene? Se queda como a mitad de camino este esfuerzo. Claro, claro. Yo te confieso, Josefa, que me parece que este es un programa fascinante y me dediqué
a documentarme sobre eso. Pero sin embargo, encontré un punto, muchos, porque realmente el aburrimiento tiene demasiadas aristas, pero hay uno que me decía la actitud frente a la vida. Tiene que ver la actitud frente a la vida, con el aburrimiento. Bueno, pues tiene muchísimo que ver. En muchas circunstancias, en muchas ocasiones, el hecho de que las personas se aburran también depende de cómo es tu propensión al aburrimiento, de cómo es tu propensión a la creatividad, de cómo es tu capacidad de interesarte por el mundo que te rodea, de comprometerte con actividades significativas que están a tu alcance. No todos somos iguales, eso está claro, y no todos vamos a experimentar un mismo nivel de aburrimiento, incluso en situaciones similares, porque no tenemos las mismas demandas de estimulación cognitiva. De alguna forma, claro está, hay personas que no tienen esa capacidad para interesarse por las cosas y podemos, ¿no?, poner el foco en el individuo con lo que respecta a la responsabilidad frente al aburrimiento. Pero claro está, en muchísimas otras ocasiones es el contexto sobre el que recae mayormente el peso. A mí me interesan las dos partes, las dos caras de esta moneda, lo que pone el individuo y lo que pone el contexto en esta relación que se da para que surja el aburrimiento. Pero realmente se lleva estudiando el aburrimiento desde toda la vida. Se lleva estudiando el aburrimiento al menos desde el Imperio Romano. Pero es cierto que ha sido durante el siglo XX cuando se ha convertido en materia de estudio científico desde las ciencias de la salud mental. Eso sí es cierto. Y que ha habido una eclosión de estudios en torno a este fenómeno que es el aburrimiento, especialmente desde mitad del siglo XX hasta ahora. Y ahora especialmente podemos ver que estamos todos aunando fuerzas desde la filosofía, la sociología, la psicología, incluso la psiquiatría, para ver si descubrimos un poco en qué consiste esto del aburrimiento. Josefa, me surge una pregunta. Lamentablemente no he leído tu libro todavía, lo voy a hacer. Entiendo que también tú hiciste una investigación histórica, ¿no? De alguna manera, cómo ha evolucionado, y me lo estás confirmando ahorita, el tema del aburrimiento a lo largo de la historia. ¿Has notado que antes en las sociedades la gente se aburría más que ahora, o no tiene nada que ver con tener más distracciones? Yo siempre digo, bueno, en el día de hoy, siglo XXI, ¿cómo es posible que alguien se aburra cuando puedes entrar al mundo desde tu casa, ¿no? Con el internet, con películas, disponibilidad de todos los libros que quieras, etcétera? ¿Cómo alguien se aburre? Pero ¿qué notaste tú comparado con la evolución de otras sociedades en las cuales prácticamente no había ninguna actividad, solo quizás en algún momento de la historia el sobrevivir el día a día, ¿no? Que todavía mucha gente sobrevive el día a día, pero ¿qué notaste? ¿Qué encontraste? Pues sí, como bien dices, Eduardo, en el libro una gran parte del recorrido es histórico, es una historia cultural de lo que ha sido el aburrimiento a lo largo de los distintos siglos que conforman la historia de Occidente. Porque la pretensión última del libro, de la enfermedad del aburrimiento, es que el lector sea capaz de identificar cómo es su aburrimiento, qué le está produciendo aburrimiento, de qué naturaleza es ese aburrimiento que siente, para que de esta forma, con conocimiento de causa, como se suele decir, pueda encaminar su respuesta de huida frente a la fuente de aburrición, frente a lo que le causa aburrimiento, de la forma más adaptativa posible, evitando esas conductas desadaptativas o patológicas que podríamos entrar a discutir más adelante. Entonces, yo empecé desde la Grecia antigua, pero lamentablemente es muy complicado encontrar testimonios acerca del aburrimiento. Y esto inevitablemente te lleva a preguntarte en primera instancia, ¿es que los antiguos no se aburrían? Exacto. Bueno, pues lo cierto es que después de este trabajo de recopilación de fuentes filosóficas, literarias, artísticas, médicas, en torno al fenómeno del aburrimiento a lo largo de la historia, yo puedo afirmar que realmente nos aburrimos en todo momento. Nos hemos aburrido en toda época. Incluso pienso que nos aburrimos antes de ser propiamente Homo sapiens sapiens. Porque por de eso hecho... vamos a la guerra también. Sí, precisamente, es una de las causas, es una de esas respuestas desadaptativas a las que me refería. Porque, de hecho, muchos animales tienen la capacidad de aburrirse y yo pienso que el ser humano, antes de ser propiamente Homo sapiens sapiens, también se pudo aburrir. No nos aburrimos ahora más que antes. En todo caso, diría que nos aburrimos distinto, nos aburrimos por causas diferentes, pero sobre todo haría hincapié en el hecho de que ahora disponemos de muchos más medios
para hacer manifiesto nuestro aburrimiento. Estamos hablando de que quizá por tener que estar inmersos en una vida continuada de trabajo, buscando la supervivencia, bueno, pues se carecía del tiempo para aburrirse. Pero el aburrimiento no solamente surge cuando tenemos tiempo libre, también cuando estamos inmersos en actividades repetitivas, monótonas, cuando tenemos que hacer cosas por obligación, cuando lo que queremos es simplemente estar, o cuando tenemos que estar cuando lo que queremos es estar haciendo cosas. Entonces, es un estado que puede aparecer en cualquier etapa de la historia y que de hecho aparece en todas las etapas. Pero manifestarnos abiertamente acerca de su padecimiento es algo que ha empezado en este último siglo, porque ahora todos podemos acudir a las redes sociales, escribir un post en Twitter y quejarnos, me aburro, y hacerlo manifiesto ante los demás. Pero un obrero de la fábrica del siglo XIX, a pesar de estar aburriéndose de realizar un trabajo monótono, repetitivo constantemente, no disponía del tiempo para poder escribir acerca de su sufrimiento. ¿Qué relación hay entre la curiosidad y el aburrimiento? Me pregunto, una persona que carezca de curiosidad se aburre, y una persona que tenga exceso de curiosidad pero no haya satisfacción de esa curiosidad también se aburre. ¿Cuál es el disparador ahí en el aburrimiento? Totalmente, es que curiosidad y aburrimiento están íntimamente relacionados. Cuando nosotros utilizamos escalas de medición, porque el aburrimiento se puede objetivar, se puede medir, es cuantificable, cuando utilizamos estas escalas de medición, siempre hay una correspondencia positiva entre mayor propensión al aburrimiento y menor propensión a la creatividad. Las personas más creativas, más curiosas, tienen, digamos, este potencial de huir del aburrimiento de manera mucho más sencilla. Pero es cierto también que a medida que aumenta ese nivel de curiosidad, si nos encontramos en un contexto, en un entorno limitante, constrictivo, que no nos permite explorar los posibles, que no nos permite huir de ese aburrimiento, no nos permite ser creativos, buscar lo nuevo, buscar la manera, ¿no? Abrir caminos para introducir la novedad, lo siguiente, eso puede conducir ciertamente a un mayor nivel de aburrimiento. Al final, un aburrimiento que no es tanto ese aburrimiento situacional del momento presente, sino a uno que tiene que ver con la frustración, un aburrimiento que se prolonga en el tiempo, que se da de manera seguida, ¿verdad? Porque sentimos esa necesidad de dar el paso a lo siguiente, de introducir novedades, de seguir expandiéndonos, porque somos curiosos, somos creativos. Pero si estamos, por ejemplo, en una sociedad que vive bajo un régimen dictatorial en el que es muy difícil dejar salir, ¿no? Eclosionar nuestra creatividad, nuestra personalidad, es posible que al final esto también sea una desventaja, en cierto sentido. Todo depende al final un poco del contexto, ¿verdad? Y eso sí me lleva, Josefa, a otra pregunta, ¿no? En la actualidad, ¿se ha determinado si hay sociedades o países más aburridos que otros? Porque pienso, por supuesto, en el caso de las dictaduras, pues no puedes desarrollar la creatividad, pero también en países como del que venimos nosotros, que es Venezuela, era difícil aburrirse porque todo el día estaba esperando cuándo te van a poner el agua, el internet se cayó, déjame ver cómo resuelvo el internet, se fue la electricidad, ahora tengo que subir los 15 pisos del edificio, tengo que hacer una cola para el pan, digamos, y entonces lo contrastas con una sociedad, por ejemplo, como la Noruega, donde ya todo está resuelto y también te puedes aburrir. ¿Cómo hay esa relación entre sociedades más? Pienso que hasta sería interesante hacer de tantos indicadores mundiales que hay sobre todos los temas, un estudio sobre el indicador mundial de aburrimiento, ¿no? Desde luego. Claro, estamos hablando de dos formas distintas de aburrimiento. El aburrimiento al final surge cuando no se cumplen nuestras expectativas, digamos, cuando nuestra necesidad de excitación o de estimulación interna no se corresponde con el nivel de estimulación o de excitación que percibimos en el entorno en el que nos encontramos. De alguna forma, estamos comparando un aburrimiento que viene del hecho, como en la sociedad noruega, viene del hecho de que ya está todo conseguido, es decir, ya no hay un reto al que enfrentarse, frente a otro tipo de aburrimiento que, como dices, sería el que puede experimentar la sociedad venezolana. Yo esto lo he estudiado con un compañero que es chileno, con la sociedad chilena. La venezolana no la conozco tanto, pero en la chilena sí nos hemos metido de lleno. Y claro, este tipo de aburrimiento es más bien un cansancio, es más bien un hastío, porque al final la gente sí se aburre, no tienes ese tiempo libre en el que al final puede surgir el aburrimiento o no.
eres tú quien tienes que buscar la forma de entretenerte y en esa respuesta pues quizá acabes dando con un libro aburrido, con una película aburrida o quizá todo lo contrario. Sin embargo, ese aburrimiento del que tú me hablas es distinto. Esa sociedad venezolana se va a aburrir por el hecho precisamente de no tener tiempo en el que quizás surja el otro tipo de aburrimiento que es situacional. Este es un aburrimiento de carácter más profundo, ¿verdad? Es un cansancio frente a esa vorágine de tener que estar luchando por la supervivencia constantemente y no poder tener un rato para uno mismo. Eso nos lleva a que muchas veces escuchamos a la gente decir, ojalá tuviera yo tiempo para aburrirme. Bueno, realmente estás apelando a que te gustaría tener el tiempo de los noruegos, ese tiempo. No quieres que en ese tiempo aparezca el aburrimiento, por supuesto. No quieres tener un rato de tiempo libre y en ese rato estar aburriéndote. Pero es una forma de hablar para expresar. Yo lo que estoy es aburrido de esta forma de vida y me gustaría dar el paso a algo distinto. Magnífico, magnífico. Quisiera hacer un comentario y que tiene que ver con todo padre, todos los que somos padres, tenemos frente, cuando nos encontramos con nuestros hijos y se nos quedan mirando y en vez de saludarte te dicen, estoy aburrido. Sí, los niños expresan su aburrimiento con un desparpajo, no les da vergüenza pero no les da ninguna. nada, no tienen ninguna vergüenza. Estoy aburrido, ¿qué quieres hacer? Bueno, yo todavía no sé. Ok, piensa. Ve cómo manejar esa situación. Pero en todo caso, sabes que lo que tengo dos cosas. La primera es que tú hablas con un entusiasmo por eso que estás haciendo, que es envidiable, te felicito. Y en segundo lugar, estamos envueltos en una revolución industrial nueva. Y además estamos saliendo de una pandemia que nos obligó a trabajar en la casa. Ese trabajo que resultó más esclavizante que cualquier otro, porque de 8 horas pasamos a tener 12, 14 horas simplemente. Y ahí se manifestaba y fue la observación que hice con amigos y otras personas, pues que estaban como fatigados de aquello, es decir, les hacía falta para no sentirse aburridos de estar en la oficina, de intercambiar con los amigos. Yo apunto a lo siguiente, es decir, esto que nos está pasando en la digitalización, la cuarta revolución industrial, nos está llevando a otro estadio de aburrimiento. Nos está llevando hacia otras cosas. Nuestras sociedades se están reestructurando de otras maneras distintas. La tecnología tiene una incidencia importante en esta reestructuración. ¿El aburrimiento va a estar presente o va a estar presente bajo distintas, diversas formas que ni siquiera imaginamos? Por supuesto, el aburrimiento va a estar presente en esta cuarta revolución industrial. Las pantallas nos tienen absortos la mayor parte de nuestro tiempo libre y esto al final se acaba traduciendo también en una experiencia del aburrimiento, ¿verdad? Porque nos permiten un contacto muy inmediato con lo mucho, pero un contacto que a fin de cuentas es muy fugaz. De alguna manera llenamos nuestro tiempo con ese scrolling infinito de una red social a otra, de un canal a otro, y esta forma de satisfacer nuestra necesidad de estimulación, dejando en manos de un algoritmo qué es lo siguiente que tiene que pasar para que se mantengan nuestros niveles de excitación cortical en un nivel bastante alto, bueno, pues tiene sus peligros, ¿no? Al final, hacía mención Luis a cómo nos habíamos aburrido antes de la pausa durante el confinamiento, durante toda la pandemia, ¿no? Nos hemos saturado, nos hemos fatigado, pero especialmente en los meses de confinamiento, porque, bueno, trabajábamos más horas en casa, pero además teníamos nuestras opciones de ocio muy limitadas y todos recurrimos mucho a esos entretenimientos a los que estamos habituados a recurrir en nuestro día a día, en el que casi no tenemos tiempo libre. Es decir, pues a nuestras plataformas televisivas, a las plataformas de contenidos, a esas redes sociales. ¿Qué sucede? Claro que cuando disponemos de más tiempo para estar en el hogar y además estamos tan limitados, ese es uno de esos contextos limitantes, constrictivos, como decía, frente a los que cuesta mucho responder a la fuente de aburrición. Al final, el uso de ese tipo de entretenimientos, de huidas del aburrimiento mediado por las pantallas, por la tecnología, nos acabó causando también una gran fatiga. Y decía Luis que además muchos teletrabajábamos, estábamos en casa y trabajábamos más horas de las que solíamos trabajar en el despacho o en la oficina. Por eso echábamos mucho de menos el trabajo, ¿verdad? Porque al final
el tener que desplazarte, ver a los compañeros, lo que puede surgir en el día a día de una oficina, de cualquier empresa, de un centro en el que desarrollamos nuestra labor, introduce ciertas novedades, introduce un matiz de expectativa frente a lo que va a ser el día. Pero claro, imagina ese confinamiento, trabajando en casa, recurriendo a esos entretenimientos que en el día a día nos satisfacen, pero que no son capaces de mantenernos todo un domingo entretenidos. Al final, si pretendemos estar 5 horas entretenidos en Facebook, vamos a comprobar que no es posible, que al final nos vamos a acabar aburriendo también de esto. Muchas veces, como mencionaba, esto supone un problema porque sustituimos el pensamiento, el tener realmente que pararnos a pensar qué me gusta a mí, cómo me gustaría llenar mi tiempo de forma satisfactoria, por qué me estoy aburriendo. Ese poder recurrir al algoritmo, a la inteligencia artificial en un momento, simplemente para no tener que pararte a pensar qué quieres hacer, pues puede ser un poco problemático. Y la verdad es que me ha resultado muy curioso lo que decía también Luis sobre los niños, sobre esos niños que te dicen, te interpelan porque se están aburriendo constantemente, acuden a nosotros los adultos en busca de esas herramientas, ¿verdad? A veces estamos empezando también a lanzarles el mensaje de que con la pantalla pueden solucionar su aburrimiento muy rápidamente. Y tenemos que pensar sobre esto un poquito más, ¿verdad? Porque los niños no tienen tantas herramientas para reducir ese aburrimiento o escapar de él en el día a día como tenemos los adultos. No se conocen todavía a sí mismos lo suficiente. Y cuando vienen a nosotros, a los adultos, exclamando me aburro, lo que están haciendo en realidad no te están pidiendo siéntate a mi lado y tienes que pasar todas las horas de la tarde conmigo y entretenerme como si fueses un payaso, sino Sí, ábreme opciones porque no las conozco todavía, ábreme posibilidades sí, para sí, matar sí, el sí. aburrimiento, para llenar ese tiempo de manera significativa. Tenemos que ser muy cautos con el uso que hacemos de las pantallas nosotros mismos y que estamos enseñando a nuestros hijos a hacer también. Ahora, Josefa, ya que mencionaste lo de la fuente de la aburrición, yo quisiera hacer una pregunta sobre eso en particular, porque yo me imagino, bueno, cuando se desarrolle el metaverso, eso será una fuente de diversión impresionante, pero puede que llegue un momento que aún con tus lentes y todas las experiencias que puedas vivir en el metaverso te puede aburrir también. Sin duda. Entonces, Sí. yo me pregunto, de todo lo que tú has estudiado este tema, ¿encuentras un factor, un trigger que es lo que desencadena el aburrimiento y eso relacionarlo con algo en particular? ¿Está vinculado también a la cultura del individuo? Es decir, hay sociedades donde una misma situación no aburrirían a una persona y sociedades donde una misma situación sí la aburrirían. ¿Qué has encontrado tú allí en esos estudios que has hecho? Claro, es totalmente así. El aburrimiento siempre depende de esos dos factores que son el propio individuo que siente el aburrimiento y el contexto. Por una parte depende de nuestra propia propensión al aburrimiento, de cómo de propensos somos a aburrirnos, como decíamos también, de cómo son nuestros niveles de curiosidad, de interés por lo que nos rodea. Depende, por supuesto, de nuestra personalidad, depende de muchísimos factores psicológicos, pero, por supuesto, siempre está también ahí ese factor que es el contexto. Cuando estas dos variables juegan entre sí, de aquí, pues bueno, puede surgir una circunstancia que a alguien le aburre y a otra persona, sin embargo, no le aburre. Es cierto, como Claro. apuntabas, que en una misma sociedad lo que es fuente de aburrición, cuando esto depende del contexto, suele ser compartido por todos. A casi todos nos suelen aburrir las mismas cosas. Vamos con las tendencias, con las modas, ¿no?, que van desarrollándose en cada generación. Y, por ejemplo, lo que le gustaba a mis padres, pues ya no me gusta a mí. Seguramente lo que a mí me gusta no le gustará a mis hijos. A nosotros se nos educa, de alguna forma, tenemos ya ese input social sobre qué esperamos, qué espera la sociedad que nos guste también. Existe esa expectativa, somos educados desde pequeños en qué te tiene que gustar y qué no te tiene que gustar. Cada vez más a menudo, pues los padres, por ejemplo, a los niños no les educan en te tiene que gustar la música clásica, te tiene que gustar el teatro, te tiene que gustar la ópera, y es más difícil encontrar adolescentes, por ejemplo, que estén interesados por este tipo de música. Sin embargo, se les está bombardeando con el reggaetón, con el trap, otros estilos constantemente, que son los que imperan en la sociedad actual, en una sociedad que además está globalizada, como sabemos,
Y claro, esto influencia obviamente en lo que a ti te va a gustar, lo que a ti te va a aburrir, lo que te va a resultar significativo, lo que te va a entretener. Es así en cierta medida. Así que no solo dentro de una sociedad, sino dentro de los distintos grupos etarios hemos recibido distintos inputs sobre qué se espera que nos guste y que nos entretenga. Y nosotros hemos sido educados en unos inputs muy distintos a los que fueron nuestros padres, nuestros abuelos. Así que eso justifica en cierta medida que lo que a ti te aburre, a mí me divierta. Pero luego está el caso de que por la parte individual puede ser que tú tengas una muy alta propensión al aburrimiento y te aburras en circunstancias en las que todo el mundo se divierte. La gente te puede preguntar, ¿cómo es posible, Eduardo, que te aburra esto que estamos haciendo, que te aburra ir al cine o que te aburra salir a comer con los amigos, que te aburra un paseo por la naturaleza, si es algo que todo el mundo coincide en que es divertido? Depende de tus rasgos de personalidad, por supuesto, pero quizá también estemos frente a un caso de aburrimiento crónico. A lo mejor tienes una grandísima propensión al aburrimiento y es muy difícil que te encuentres estimulado, que te encuentres entretenido en ninguna circunstancia. Josefa, te quería preguntar lo siguiente y desde luego te haré un comentario. ¿Es posible que el aburrimiento evolucione hacia otros estadios? Y te lo digo porque, es decir, por dos cosas que son contrapuestas. La primera, que he conseguido personas de 60, 70 años que les encanta un juego de video y pueden estar ahí 4, 5, 7, hasta 12 horas fajados frente a un televisor y frente a una... Y eso particularmente a mí me suena aburrido. Eso sí, no hay yo cómo abordarlo. Pero luego estuve en el cine hace poco viendo una película que le comenté a Eduardo que le iba a ver, que se llama Aquí, Allá y Donde Sea, que trata de simular el metaverso. Y realmente a mitad de la película, te lo juro que no la comprendía, motivo por el cual me dio un aburrimiento. Entonces, van a haber ciudadanos que tengan un tipo de aburrimiento y vamos a ver otros que tengamos otro tipo. Es decir, se registra una evolución en cuanto a la percepción de las cosas que están en torno a nuestro y que nos pueden ocasionar o no aburrimiento. Es que nos aburrimos en dos casos diferentes y que son opuestos, por hiperestimulación y por hipoestimulación. Hipoestimulación es cuando el contexto en el que estamos inmersos o esa actividad con la que nos hemos comprometido de alguna forma no nos resulta lo suficiente estimulante. Nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentarnos a esa circunstancia y deja de representar un reto para nosotros, ¿verdad? Por eso nos aburrimos, porque tenemos demasiado que dar y recibimos muy poco a cambio de lo que estamos dando. Al final, nuestro desgaste energético que supone seguir pendientes, seguir comprometidos con esa actividad o con esa situación, pues es un derroche, ¿verdad? Y el aburrimiento nos viene a dar ese mensaje de deja de malgastar tu energía cognitiva en esta actividad. Pero luego está el caso totalmente opuesto, que es el aburrimiento por hiperestimulación. Es decir, cuando nos enfrentamos a una situación o una actividad que requiere de nosotros más energía de la que somos capaces de dar, requiere de nosotros más atención de la que podemos ofrecer o requiere de nosotros habilidades de las que no disponemos, también nos causa aburrimiento. Porque en esa circunstancia lo que supone es que también hay un desequilibrio entre esas necesidades de estimulación cognitivas, que son mucho más bajas que lo estimulante que percibimos el entorno. Hay demasiada abundancia. Esto se ve mucho, por ejemplo, con el caso de los niños en la escuela. Sabéis que ahora pues, se habla mucho de los niños que tienen altas capacidades, ¿verdad? Y que hay que adaptar los programas educativos para estas personas porque si no en clase se aburren. ¿Por qué? Pues la propia palabra lo dice. Tienen demasiada capacidad para lo que se les está ofreciendo y esto les produce aburrimiento por hipoestimulación. Pero si a la inversa tú metes a una persona con capacidades normales, digamos, en un aula en la que todos son niños con altas capacidades, también se va a aburrir, en ese caso por hiperestimulación, porque está recibiendo más de lo que puede procesar y como no puede mantener la atención sobre ese torrente de información que sobrepasa sus capacidades, desconecta, la atención se rompe, el flujo atencional desaparece y lo siguiente es aburrirte, porque no puedes seguir comprometido con esa circunstancia. Es curioso, ¿verdad? Sí, totalmente. Y Josefa, ¿qué
¿qué elemento indica que el aburrimiento se convierte ya en una patología, en una enfermedad? ¿Cuándo hay que prender las alertas? ¿Y qué relación hay entre aburrimiento y depresión? Wow, existe una cantidad de literatura impresionante que analiza esa relación entre aburrimiento y depresión, porque son dos fenómenos que se retroalimentan. Si nosotros caemos en un estado de aburrimiento crónico o cronificado, que son dos cosas distintas, como aclaro en mi libro, en La enfermedad del aburrimiento, aburrimiento crónico es aquel que permanece en el tiempo frente al que no podemos responder, pero porque el individuo es incapaz. Toda la responsabilidad cae en el individuo. Y el aburrimiento cronificado, en realidad, es aquel frente al que no podemos responder, pero porque el contexto no lo permite. Pero no es razón de que el individuo sea incapaz. Tú sabes cómo responder al aburrimiento, pero no puedes poner en práctica esa estrategia que has diseñado para huir de él. Entonces, sucede que cuando nos encontramos en cualquiera de estos casos de aburrimiento crónico o cronificado, esto da pie al final a que se experimente depresión, porque a mayor nivel de aburrimiento, si sentimos desinterés por el mundo en el que estamos, eso hace que nos retrotraigamos hacia nosotros mismos. Cada vez nos interesamos menos por lo que está sucediendo, mantenemos menos relaciones sociales, perseguimos mucho menos el establecer vínculos con los demás. Y esto puede acabar, por supuesto, degenerando en una depresión. Pero a la inversa también sucede. Las personas que están padeciendo, desgraciadamente, una depresión, en ese mismo juego de retrotraerse hacia sí mismas, de estar cada vez menos involucradas con el mundo que les rodea, de sentirse desinteresadas por lo que está sucediendo a su alrededor, acaban involucrándose mucho menos con otras personas y en actividades que les reconfortan. Y esto hace, claro, que también aparezca el aburrimiento. El aburrimiento, como digo, puede ser funcional cuando nos insta a reaccionar, a dejar atrás esa fuente que nos está produciendo malestar, que se ha quedado obsoleta, que ya no nos funciona, y nosotros somos capaces efectivamente de diseñar la estrategia de huida y de ponerla en práctica. Eso es un aburrimiento funcional. ¿Cuándo consideramos el aburrimiento disfuncional o patológico? Cuando eso no sucede. Cuando nosotros podemos desarrollar esa estrategia mentalmente, pero no la podemos poner en práctica. ¿Por qué es disfuncional en este caso? Es patológico. Porque no podemos huir de él y al final se va a cronificar. Ese estado de dolor permanece en el tiempo. Y también cuando hablamos en el caso del aburrimiento crónico, cuando es el individuo el que es incapaz de siquiera diseñar esa estrategia de huida, de ver cuáles son los posibles en ese abanico de oportunidades que tenemos delante para introducir novedades en el contexto, estamos, claro, por supuesto, hablando también de un estado que puede convertirse en algo patológico. Nos vamos a dar cuenta porque esa persona va a remitir muchas veces a la palabra aburrimiento. El aburrimiento se expresa verbalmente y también físicamente, ¿no? ¿Verdad? En esta posición que todos conocemos de colocar la mejilla sobre la palma de la mano, bueno, o hacemos esto de, madre mía. Entonces es algo, se ve en la cara, se ve en la postura del cuerpo que se queda flácido, es algo que se manifiesta. Si una persona a la que vemos constantemente manifiesta verbalmente y físicamente y corporalmente su aburrimiento, puede deberse a dos causas. Que tenga una alta propensión al aburrimiento, lo cual es preocupante, porque depende de sí mismo y esto puede ser además, puede ser la cortina detrás de la cual encontremos otros trastornos mentales. Pero también puede ser por causa de que se encuentra en uno de esos contextos tan limitantes que no le permiten salir de su aburrimiento. Especialmente cuando esa incapacidad de responder al aburrimiento empieza a manifestarse en conductas desadaptativas, estamos hablando de que el aburrimiento se ha convertido en un problema, en una patología. Conductas del tipo beber más de la cuenta, conducir violentamente, ser violento con los que nos rodean, dormir a deshoras, comer demasiado. Bueno, hay adicción a los videojuegos, a las pantallas, a las drogas. Hay infinidad de casos de respuestas desadaptativas que se han estudiado en las últimas décadas y que tienen relación con este aburrimiento que diríamos que es patológico. Claro. Josefa, vamos a una nueva pausa, pero al regreso quisiera preguntarte o que me respondieras, ¿hay algún antibiótico, algo que hacer para evitar el aburrimiento? Me parece que es algo de la naturaleza humana, es una respuesta, pero ¿hay algo que puede evitar el aburrimiento? Sobre todo pensando en los hijos pequeños que cuando tú, hola, y lo primero que te dicen, estoy aburrido.
En efecto, existe cura para el aburrimiento, pero la mala noticia es que cada uno tiene que descubrir cuál es la que le va bien, cuál es la suya propia, cuál es la que tiene que aplicarse a su aburrimiento. Digamos que si hay que expresarlo con una máxima, esta sería la máxima socrática que decía, conócete a ti mismo. Ese es el antídoto contra el aburrimiento. Al final se trata de que cuando nosotros nos estamos aburriendo, cuando sentimos ese dolor del aburrimiento, tengamos que pararnos, estar un momento con nosotros mismos y hacer el esfuerzo de pensar, que yo reconozco que también puede ser muy doloroso, tanto más que lo es el aburrimiento, pero tenemos que hacer ese esfuerzo de quedarnos a solas con nosotros mismos y plantearnos qué es lo que me está aburriendo, por qué me está aburriendo y qué voy a hacer para que esto desaparezca, para poner esa fuente de aburrición en el pasado y dar paso a lo siguiente. Esto es importante porque, como decía antes, no lo practicamos demasiado, nos gusta más ir a lo fácil, a lo cómodo, y cuando sentimos esa voz del aburrimiento, cuando nos empieza a causar malestar, huir rápidamente a la pantalla y tomar esa pequeña píldora que nos alivia el aburrimiento durante 15 minutos, 20 minutos. Pero claro, esto a largo plazo, aliviar ese aburrimiento, o mejor dicho, llenar el tiempo de que disponemos de actividades que nos resulten significativas, que realmente nos llenen como seres humanos, requiere de un ejercicio de autoconocimiento, de conocerse a sí mismo y saber qué es lo que realmente demandamos para sentirnos satisfechos, para no caer en el vacío. Me hacía mucha gracia esta pregunta porque hablaba Luis, precisamente utilizaba antibióticos. Bueno, y no he podido evitar acordarme de que en efecto hubo un momento en el que se experimentó bastante con fármacos para ver si con ellos se podía aliviar el aburrimiento. En las fábricas de finales del 19, principios del 20, el aburrimiento se convirtió en un problema de suma gravedad, porque al final conducía a un decremento en la productividad, en la eficiencia, los trabajadores se quedaban dormidos, y esto no solamente tenía consecuencias a nivel económico para el patrón, sino también para la salud de uno mismo, porque podías al final, pues por despiste, por no estar con toda tu atención puesta en la tarea que estás desarrollando, pues incurrir en algún accidente laboral. Y claro, lejos de pensar, de poner la mirada en el contexto, de pensar, oye, ¿no será que no estamos enfocando la realización de estas tareas de una forma que sea estimulante para los trabajadores y no se aburran? Pues lo que se hizo fue poner la vista en el individuo y experimentar con algunas anfetaminas para ver si con ellas se conseguía que el sujeto no cayese víctima del aburrimiento. Y fue muy curioso porque a día de hoy, de hecho, siguen existiendo manuales de farmacología en los que se mentan ya no las anfetaminas, pero sí algunos tipos de estimulantes legales, como los derivados del té, el chocolate, la cafeína, como antídotos frente al aburrimiento, antídotos frente a esa fatiga que te puede producir el estar desarrollando una tarea repetitiva y monótona a lo largo de un montón de horas durante todos los días. Entonces, es una cuestión curiosa, desde luego. Sí, Josefa, la parte dura de esto es que hay personas que me imagino que se les hace muy difícil escapar del aburrimiento. Estaba pensando, y ahí es mi próxima pregunta sobre los temas laborales y el aburrimiento, porque hay muchas como espacios de aburrimiento. Uno a lo mejor es el familiar, otro es el laboral, pero en el caso del laboral, pues una persona que se formó para un trabajo y no le queda otro remedio que seguir haciéndolo todos los días para ganarse sustento, y el trabajo es aburrido y no puede dejarlo y no puede cambiarlo. ¿Cómo manejar esa parte que es casi que una suerte de esclavitud, ¿no? Presente en otras Efectivamente. épocas y en esta. Sí, sí, es un espacio sin duda. El espacio laboral en muchas ocasiones se convierte en una de esos espacios de aburrimiento situacional cronificado, ¿verdad? Porque incluso si nosotros sabemos qué nos gustaría hacer para dejar de sufrir aburrimiento en el trabajo, que probablemente sería dejarlo, no volver a ir, buscar otro, algunas veces la circunstancia no lo permite, por supuesto, porque tenemos una hipoteca, tenemos una familia, tenemos padres a los que cuidar y no nos queda otra que vernos atrapados en esa situación de aburrimiento. En estos casos, lo cierto es que tenemos que depender de otros en los que están las manos de que se cambie la situación. Nuestro aburrimiento, fuese nuestro caso, por ejemplo, los que nos encontramos aburridos en el trabajo, hace reaccionar
a otras personas que desde fuera tienen el poder de incluir cambios y mejoras que hagan que ese trabajo sea menos aburrido. Sin detenerme en el contexto laboral, yo, como os decía al principio, me dedico también a estudiar esto del aburrimiento situacional cronificado en contextos prácticos, y uno de ellos es el de las residencias de mayores, las residencias para ancianos que están en nuestro país. Y ciertamente aquí sucede un poco lo mismo. Las personas mayores refieren a aburrirse constantemente, saben qué les gustaría hacer para dejar de aburrirse, pero no disponen, porque son vulnerables o porque dependen de las personas que les cuidan, el hecho de poder llegar a poner esa estrategia de huida en práctica. No disponen de los medios. En este caso, a veces no aburrirse, ¿no? es costoso, muy, muy costoso en estas situaciones, desde luego, porque estamos hablando de espacios en los que todo se repite, es rutinario, en los que tenemos que estar haciendo cosas a veces que no son de nuestro agrado, que no son de nuestra elección, que son impuestas. Y esta es una de las circunstancias en las que surge el aburrimiento, cuando hacemos por obligación. En estos casos, lo bonito es que nuestro aburrimiento no solamente nos puede hacer reaccionar a nosotros mismos. En algunas situaciones en las que no podemos llevar a la práctica la estrategia de huida, a veces hacemos reaccionar a los demás. Yo siempre digo que el aburrimiento de los mayores en las residencias, al que ellos no pueden reaccionar, me hizo reaccionar a mí. Y por eso yo me dedico ahora en cuerpo y alma a intentar cambiar esas instituciones en las que los mayores pasan los últimos años de sus vidas para que no sean tan aburridas. Pues igual, si el jefe quiere ser voluntarioso y realmente crear un entorno de trabajo que sea propicio, que realmente la gente se encuentre bien, vuestro aburrimiento, inclusive. Efectivamente, más productivo, claro que sí, pues el aburrimiento de sus trabajadores le está mandando un mensaje. Tiene que saber escuchar ese mensaje, no enfadarse. Lo más práctico es decir, pues es que los mayores se aburren mucho, o es que no tienen ganas de trabajar, o son los niños que se aburren en el colegio porque no tienen ganas. Eso es lo más fácil. Pero realmente hay que escuchar el aburrimiento que nos transmiten los demás cuando dependen de nosotros y poner nosotros los medios para cambiar esa situación y que desaparezca el aburrimiento. Josefa, te quería preguntar, esos momentos de aburrimiento son momentos para crear. Y te lo pregunto por lo siguiente. Un notable profesor argentino le preguntaba, un politólogo, le preguntaban acerca de la democracia. Entonces él decía, en primero, el problema que tiene la democracia es que la sociedad todavía no ha comprendido lo que es democracia y su impacto, su naturaleza. Pero además, le decía, tienen que entender lo siguiente, que la democracia fue inventada por un montón de griegos que estaban en un baño turco, tomándose un vino, comiéndose unas uvitas, y entonces uno le dijo al otro, estoy aburrido, vamos a inventar algo, ¿no? Y entonces el otro que lo estaba escuchando dijo, vamos a inventar la democracia, el gobierno del pueblo y para el pueblo. Es posible. Es una muy buena estrategia de huida del aburrimiento, porque cuando se da voz a tantas personas distintas, cuando tenemos que escuchar, ¿no?, las demandas, las necesidades, las preferencias de un colectivo tan heterogéneo como es el que conforma una sociedad, sabemos que los conflictos están asegurados y los conflictos evitan el aburrimiento, desde luego, Luis. Ahora, yo me pregunto, Josefa, tú has estudiado, digamos, este tema del presente al pasado, pero ¿qué áreas de investigación quedan pendientes? Cuando tú te sientas con tu equipo y determinas lo que se va a hacer en los próximos años sobre este tema, ¿qué áreas ustedes encuentran que, mira, aquí tenemos que enfocarnos porque esto falta mucho por investigar, muchos elementos de este tipo van a incidir en el futuro sobre este tema que han hallado ustedes allí? Hay tantas ramas, tantas vertientes abiertas ahora mismo en esto de los estudios de aburrimiento, que como tal se considera una subdisciplina, una propia rama del conocimiento desde hace cosa de una década o 2 décadas. Y esto quiere decir que realmente hay mucho donde rascar todavía en esto del aburrimiento. Pero, por ejemplo, volviendo al entorno escolar, el aburrimiento es uno de los principales problemas de nuestros sistemas educativos. Ahí se va a hacer mucho hincapié, también en el sistema laboral. Pero al margen de esto, uno de los nichos que más está floreciendo es el del aburrimiento animal. El aburrimiento que sienten los animales que viven en cautividad, en los zoológicos o en laboratorios que van a ser objeto de experimentación, se aburren realmente, se ha demostrado que se aburren
y cómo esto les afecta negativamente, igual que a los seres humanos. Pero además ellos también están en una situación de aburrimiento cronificado porque no pueden hacer nada, están literalmente en jaulas. Pues es uno de los nichos más interesantes a mi juicio. Está también desarrollándose la neurología del aburrimiento. Se están empezando, desde Canadá, hay varios laboratorios en los que se está empezando a tomar imágenes en fMRI sobre el cerebro de individuos a los que se les induce el aburrimiento para comprender mejor cuál es ese sustrato biológico detrás de la experiencia del aburrimiento. Y esto no sabemos, no tenemos ni idea actualmente de hacia dónde nos va a llevar. Pero seguro que haber un desarreglo químico, al igual que en la depresión también. Efectivamente, estamos pensando en los casos de esos individuos que por razón de sí mismos, de su personalidad, de su química, tienen esa propensión tan alta al aburrimiento que se aburren en toda circunstancia y que son incapaces de salir del aburrimiento. Por mi parte, yo que me dedico a trabajar más en el sector sociosanitario, he dado la voz de alarma sobre este problema de las residencias en las que el aburrimiento es una plaga, podemos llamarlo tal cual, es una plaga, es una epidemia, es que hasta contagioso, porque uno se aburre y al final empiezan a aburrirse todos y van cayendo uno tras otro. Y es muy doloroso ver el final de la vida en esta situación, ¿verdad? En la que ya tenemos un cierto nivel de deterioro físico, cognitivo, tenemos poca movilidad, mucha dependencia y encima nos aburrimos, encima nos han quitado los pequeños placeres que daban sentido a la vida, como era tomar un café por la mañana o ver una telenovela que nos gusta a mediodía. Yo me dedico a esto, pero también con este compañero que os mencioné, que se llama Ignacio Moya, que es chileno, empezamos a explorar cómo podríamos hacer un protocolo de mínimos, digamos un listado de mínimos que comparten todas las sociedades que han acabado colapsando por aburrimiento. Sociedades en las que los individuos se han llegado a aburrir colectivamente tanto de su realidad que han acabado conduciendo a una revolución, a un cambio de gobierno que no siempre se traduce en algo mejor, algunas veces se traduce en una guerra, se traduce en víctimas, en efectos secundarios no deseables, y nos planteamos la idea de crear como echar un vistazo al pasado, fijarnos en esos momentos en los que el aburrimiento ha sido el acicate de la revolución y estar muy atentos para ver cuáles pueden ser los posibles patrones que se repiten cuando una sociedad está al borde del colapso por aburrimiento, de alguna manera para prevenirlo, para saber que estamos cerca de él y tratar de amortiguar esos efectos secundarios. Ese es uno de los campos en los que también me gustaría ahondar más adelante. El aburrimiento entonces activa las conductas malas de los individuos y no las buenas, ¿no? Activa las dos, eso depende tanto de las posibilidades del entorno como del individuo en sí. Si uno es una persona por naturaleza destructiva y además estás en un contexto muy limitante que no te permite explorar tu creatividad, lo más probable es que acabes respondiendo al aburrimiento de forma destructiva también. Y una persona muy creativa en contextos opulentos, abundantes de oportunidades, pues es más probable que reaccione frente al aburrimiento de forma adaptativa, funcional, que evite esas conductas patológicas, pero siempre depende de ese cóctel que se forma entre contexto e individuo. No hay una receta única para el aburrimiento. ¿Y tienen ustedes una metodología para medir, como en el caso de la empresa, para medir el aburrimiento y cómo ese aburrimiento está impactando en la productividad del individuo? Sí, por supuesto, por supuesto. Existe desde el año 86, estamos hablando ya de varias décadas. Existen escalas de medición del aburrimiento con las cuales vamos a poder averiguar hasta qué punto un individuo es más propenso a aburrirse y en qué circunstancias. Y también existen subescalas que miden el aburrimiento en el entorno laboral y cómo esto va a afectar al desempeño. Efectivamente. Yo reitero que sería interesantísimo que ustedes acometieran la tarea de construir el índice mundial de aburrimiento por país. Genial. Con unas variables que definan, y eso va a ser un estudio súper interesante. Pero bueno, os tomamos la idea, os la robamos y quizá dentro de unos años tengamos que vernos de nuevo para ver en qué ha quedado esto. No, magnífico. Incluso antes, porque me encantó conversar contigo, pero además de eso está el hecho de que utilizar esos parámetros para poder predecir la actuación de una sociedad en caso de aburrimiento, pues el caso de explosiones sociales
el advenimiento de una dictadura que Sí, está súper ese cambio. interesante. Sí, porque hasta el momento Superinteresante. esas escalas de medición son a nivel individual. Lo que va a medir es cómo probablemente tú vas a acabar reaccionando en función de tu propensión al aburrimiento y cómo ésta se relaciona pues con, por ejemplo, propensión al uso de Internet, tu propensión a realizar conductas violentas, a dejar salir toda tu ira. Esto es solo en el nivel micro. Pero a mí me interesa también poder tener esta forma de medir cómo están los niveles de aburrimiento sociales y cómo de cerca estamos de un posible estallido a nivel macro. Al final también es interesante. Para esto, siempre digo lo mismo, es imprescindible que como sociedad hablemos del aburrimiento. Nos cuesta muchísimo hablar del aburrimiento y admitir ante los demás que nos aburrimos, de que hay cosas que nos aburren. ¿Por qué? Pues porque tememos que los demás piensen que nosotros mismos somos el problema, que somos aburridos, que somos personas poco curiosas, que no nos interesa el mundo y que vamos a aburrir a los demás. Pero realmente tenemos que hacer este esfuerzo de hablar sobre qué nos aburre. Esa es la única forma de prevenirlo. Así será. Bueno, te queremos agradecer muchísimo, Josefa. Ya llegamos al final del programa. No nos aburrimos durante toda esta hora. No, para nada. Muchas gracias por haber aceptado la invitación para hablarnos de este interesante tema y bueno, esperamos verte en una próxima oportunidad. Pero puedes Muchas estar gracias. seguro que me quedé encantado con esta conversación y quisiera que ahondáramos sobre todo en esos dos temas en particular, cómo medir es el aburrimiento en términos de empresa para el futuro y el otro es el tema de la sociedad en general. Hoy mil gracias. Muchísimas gracias. Me encantó. También a Andy. Gracias a vosotros, Gracias, ha sido Andy. un placer. Un abrazo muy fuerte para todos los oyentes del Séptimo Laberinto y aquí estaré cada vez que me invitéis. Muy amable. Muchas gracias, Andy. Vale. Abrazos. Gracias a ustedes, feliz día. Feliz día. Hasta la próxima semana.